Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 2 y les vamos a hablar sobre el texto narrativo, el cual es un tipo de texto que se encarga de contarnos una historia, o un hecho o una serie de acontecimientos en la cual participan uno o varios personajes ubicados en un espacio y tiempo determinado, ya que la historia puede ser ficticia o real, debido a que los encontramos mayormente en cuentos, novelas, historias, noticias o hasta en las redes sociales, ya que su función principal es entretener o informarnos, pero básicamente relatarnos cualquier tipo de hecho. Hola, ahora yo les voy a contar sobre los elementos narrativos. Imagínense crear una historia sin estos elementos. Sería un total desastre, ¿verdad? Entonces, comencemos. Existen 5. El narrador que decide de cómo nos va a contar la historia y desde qué punto comienza. Los personajes, existen personajes principales que son los que envuelven a la historia, los secundarios que son los que vemos pocas veces, los lineales que son los que no se mueven y los redondos que son los que van evolucionando a medida que la historia avanza. La trama es el inicio del chisme, el inicio del conflicto y el final. Puede ir lineal o puede ir en saltos de tiempo entre los flashbacks. El tiempo nos dice cómo sucede cada cosa. El espacio nos muestra el lugar en donde ocurre, ya sea real o imaginario. Sin todo esto, la historia no tendría un sentido. Ahora tenemos la estructura de un texto narrativo que se divide principalmente en 3 partes: el planteamiento, el nudo y el desenlace. En el planteamiento es prácticamente la introducción de la historia, donde se nos da a conocer a los personajes, el lugar y el tiempo donde se desarrolla la situación inicial. Luego tenemos el nudo, que es donde se presenta el problema de la historia, donde los personajes toman decisiones, cometen errores, donde actúan. Es el desarrollo de la historia. En este de aquí suele ser la parte más larga y más intensa del texto narrativo. Por último, tenemos el desenlace, que es donde los personajes le dan una solución al problema planteado en el nudo, donde todo se resuelve ya sea para bien o para mal. Puede ser un final concreto o tal vez un final abierto, esto va a depender del autor. Asimismo, hay autores que dentro del desenlace incluyen una especie de mensaje o moraleja que da a entender el cuento en general. Ahora tenemos a los tipos de narradores. En primer lugar tenemos al narrador en primera persona, que es cuando se usa el pronombre yo, cuando se habla desde una perspectiva personal. Existen 2 tipos de narrador en primera persona. El narrador personaje principal, que es cuando el protagonista de la historia cuenta también lo que sucede, lo que le sucede a él. Y luego tenemos al narrador testigo, que es cuando un personaje secundario está contando lo que le está pasando al protagonista, pero desde su perspectiva. Es decir, no es él quien realiza la acción principal, pero es él quien la cuenta. Luego tenemos al narrador en tercera persona, es uno de los más usados, cuando se usan los pronombres él, ella o ellos. Dentro de este tipo también existen 2 clasificaciones más. Tenemos el narrador omnisciente, es aquel que lo sabe todo, que puede narrar y sabe lo que sucede dentro de la mente y las emociones del personaje, además de lo que sucede a su alrededor. Luego tenemos al narrador observador, que a diferencia del narrador omnisciente ya no sabe lo que sucede dentro de la mente o las emociones del personaje, solo narra lo que puede ser observado desde una perspectiva de tercera persona, desde afuera. Por último, tenemos al narrador en segunda persona, que es mucho menos común, es cuando se usa el pronombre tú. Es como si el narrador estuviera hablando directamente con la persona que recibe el texto. Normalmente no es muy usado, pero también sirve para dar un ambiente, un contexto mucho más íntimo y reflexivo dentro de la narración. Los tipos de textos narrativos se pueden clasificar según la intención con la que fueron creados o el tipo de contenido que buscan representar, y se clasifican en 2 grupos: textos narrativos literarios y textos narrativos no literarios. Por un lado, los textos narrativos literarios tienen una función más artística y buscan emocionar, entretener y dejar una enseñanza usando un lenguaje más creativo. Como ejemplo se encuentran los cuentos, que tienen una trama más breve y sencilla; las novelas, que a diferencia de los cuentos cuentan con una trama más compleja y extensa; los mitos, que explican el origen del mundo y reflejan las tradiciones de una cultura; las leyendas, que mezclan elementos fantásticos con elementos reales de una tradición; y las fábulas, que por lo general usan animales como personajes y dejan una moraleja. Por otro lado, están los textos narrativos no literarios, cuyo fin es informar sobre hechos reales, y aunque narran sucesos, no buscan un efecto artístico, a diferencia de los textos narrativos literarios. Y en este grupo se incluyen las crónicas periodísticas, que narran sucesos en orden temporal; las biografías, que cuentan la historia de una persona; las anécdotas, que son relatos breves sobre algo interesante; y los reportajes, que investigan a fondo un tema o un suceso. Ejemplos de textos narrativos.
He elegido a La Divina Comedia de Dante Alighieri y a Noches Blancas de Fyodor Dostoyevsky como ejemplos excelentes de narración, porque aunque son muy distintos en época, en estilos y en perspectivas, ambas cuentan con una historia, ambas cuentan con personajes, con conflictos claros y una secuencia de acontecimientos que luego desembocan en otros que se vuelven importantes. La Divina Comedia es retratada como un poema épico en versos que narra el viaje de Dante por el infierno, por el purgatorio y el paraíso, mostrando una verdadera narración cruda y reflexiva, una evolución estupenda de los personajes. Noches Blancas, en cambio, presenta una narración mucho más íntima, mucho más vulnerable y emocional, centrada en los encuentros nocturnos del protagonista, siendo un solitario y un soñador con su conflicto amoroso no correspondido, Nastenka. A pesar de sus diferencias, las dos obras cumplen con los elementos esenciales del texto narrativo.